historia tiene un eco de esperanza que merece ser escuchada. A través del diálogo, construimos puentes de esperanza y descubrimos nuevas razones para creer. Bienvenidos a Diálogos de Esperanza. Muy buenos días a todos nuestros amigos, bienvenidos a Diálogos de Esperanza. Les saluda Valeria Gavilanes en este día. Pues les enviamos un abrazo a quienes nos escuchan en las diferentes ciudades de nuestro país, en las diferentes provincias, a través de la señal de Radio María con sus diversas frecuencias. Asimismo, a quienes nos siguen a través de la señal de Facebook, en este caso, y quienes también podrán escuchar y mirar este programa mediante la plataforma de YouTube. Os saludamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo en esta mañana a todos ustedes y les agradecemos pues por su sintonía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bellísimo. Está conmigo Ramiro Mosquera, el doctor Ramiro Mosquera Chávez, quien es médico de profesión, especialista en seguridad. Sin embargo, el día de hoy nos va a dar a conocer su faceta como nieto de Jaime Chávez Ramírez. ¿Quién era Jaime Chávez Ramírez? Pues el niño que también formó parte de este grupo de 35 estudiantes que en el año de 1906 tuvieron la gracia, la bendición de poder mirar el prodigio de la Virgen Dolorosa, que recientemente, el 20 de abril, hace pocos días, pues se conmemoró y esto nos une muchísimo como ecuatorianos, como católicos, como devotos de la Madre, y el día de hoy pues nuestro querido invitado Ramiro Mosquera Chávez pues nos va a contar qué le dijo su abuelito, qué aprendió de su abuelito, cuál es el legado que le dejó también el haber pasado por las aulas del Colegio San Gabriel de Quito y qué nos sigue diciendo la Madre Dolorosa ahora, hoy en día, porque el prodigio, su presencia pues no quedó en el año 1906, sino que todo lo contrario, está presente. Vamos a pedirle por favor al doctor Ramiro Mosquera nos ayude con la oración inicial y como no, para la Santísima Virgen Dolorosa. Gracias Valeria, buenos días. Voy a tener el privilegio de orar como nos enseñaron en el Colegio San Gabriel, la oración de la Madre Dolorosa. Oh Madre Dolorosa, por tus lágrimas, por la corona de espinas, por los clavos que llevas en tus manos, por las espadas de dolor con que nuestros pecados traspasaron tu corazón, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y alcánzanos de tu Hijo Santísimo, dolor intenso de nuestras culpas y vivo sentimiento de fe, esperanza y caridad. Oh Madre Dolorosa, protege a la Santa Iglesia, protege a nuestra patria, ampara a la juventud, ampara a la niñez. Amén. Amén. Bien, quienes han escuchado, han orado esta bellísima oración, vaya la redundancia, pues seguramente están muy emocionados porque claro, esa es la oración a la Virgencita Dolorosa y qué hermoso saber que en nuestro país, en nuestro Ecuador, en el año 1906, si es que nos vamos un poquito al contexto histórico, donde antiguamente funcionaba el colegio Gonzaga, bueno, también ya lo cambiaron de lugar, allí estaban 35 niños, 35 niños en un lugar en donde iban a comer. Y por 15 minutos miraron a la Madre abrir y cerrar sus ojos. Cuénteme un poquito más sobre ese prodigio. Bueno, es importantísimo señalar que habían terminado de cenar efectivamente estos de 35 niños que estaban en el internado del Colegio San Gabriel y el niño Jaime Chávez Ramírez estaba un poco conmocionado porque habían oído la noticia del terrible terremoto que asoló a San Francisco en los Estados Unidos y que prácticamente destruyó la ciudad. Y luego también el tsunami que hubo en Esmeraldas, que fue una cosa terrible. Y este era el comentario que tenían entre ellos. Y en ese momento el niño Jaime Chávez Ramírez levanta a ver al cuadro de la Virgen Dolorosa que presidía el comedor de
los estudiantes y ve con asombro que la Virgen movía sus ojos. Y entonces obviamente se queda atónito y lo que él avanza a hacer es acodearle, como se dice, al compañero Germán y le señala el cuadro, porque se quedó incluso sin poder decir palabra, pero le señala el cuadro y Germán levanta a ver y también le ve a la Virgen realizar ese movimiento de ojos y así sucesivamente también el compañero Donoso que estaba ahí compañero de ellos y los tres se quedan absortos y sucesivamente empiezan a comunicarse uno a otro el asunto y finalmente acuden donde los padres que estaban controlando pues a los alumnos y les comunican este hecho, pero al principio los padres creyeron que era una travesura de los niños y se negaron a acudir, pero finalmente ante el clamor que se estaba levantando entre todos los que veían el milagro, deciden acudir y ellos también pueden constatar ese milagro, de tal manera que queda perfectamente establecido que fue un hecho así de ocasional, se puede decir, no había ninguna preparación previa, etcétera, pero esta es la reseña exacta de lo que pasó ese día y que tuve yo el privilegio de oír de los labios de mi abuelo, el niño Jaime Chávez, que en lo posterior pues él no siguió una carrera eclesiástica, pero fue un hombre muy distinguido en el aspecto político nacional. Y eso es importante puntualizarlo porque en un momento en que el Ecuador vivía una crisis a raíz de la presencia de la presidencia del Alfaro, entonces se habían producido unas transformaciones que eran inéditas en el quehacer nacional, se introdujo el divorcio, se modificó el Código Civil y hubieron una serie de afectaciones a las propiedades de la iglesia, en fin, desconociendo toda la labor de quienes, este es un hecho que no se lo resalta, pero que yo creo que es importantísimo, y es que Jaime Chávez Jaime Chávez, el niño del milagro, era hijo del doctor Ángel Polibio Chávez. Ángel Polibio Chávez era un político conservador que había empuñado las armas y había peleado en las luchas entre liberales y conservadores. En ese entonces, usted acuérdese del famoso obispo Schumacher, que era obispo en Portoviejo, y una serie de personajes como el obispo González Suárez también, que participaron en la formación del padre de Jaime Chávez, dándole una orientación perfectamente definida en cuanto a la fe que se tenía que tener, porque nada menos que García Moreno había sido el doctor García Moreno, quien también es general, porque esos detalles hay que ponerlos en evidencia. El general doctor García Moreno había gobernado este país y había transformado en su segunda presidencia, realmente había producido una obra formidable en términos de obra pública, de moral ciudadana, había corregido un ejército que estaba totalmente venido a menos en el aspecto moral y lo había enderezado, con su cultura que había adquirido en Europa. García Moreno pues trajo padres jesuitas para que se hicieran cargo de la educación, trajo varias congregaciones religiosas, de madres que se hicieron cargo de la educación de las niñas, de la educación de las mujeres que habían caído en delitos, y en fin, una transformación que realmente merece ahora ser puesta nuevamente en evidencia, porque obviamente la revolución liberal, y como usted sabe la historia la escriben los triunfadores, ha hecho que todas estas cosas queden un poco opacadas, pero en realidad hasta la construcción del ferrocarril es algo que se debe al impulso de Alfaro, no se diga las carreteras que comunicaban Quito con Esmeraldas, Quito con Guayaquil y una serie de obras monumentales, diría yo. Pero más allá de la obra física, la obra titánica de García Moreno es la cuestión de la moralización del país, la cuestión de la gestión de que el Ecuador aparezca a nivel mundial como la primera república que reconocía el corazón de Jesús, ¿no es cierto? Entonces eso era un detalle importantísimo. Y obviamente yo creo que la
testificación de lo que un hombre puede hacer en su vida no puede ser más grande que aquella de dar su vida por los principios, etcétera, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, y García Moreno hizo eso. Y entonces yo he destacado las figuras de García Moreno y del obispo González Suárez, porque ellos le formaron al padre de este niño, y entonces el doctor coronel, porque también era militar, tuvo a cargo la fundación del tercer colegio militar. El primero fue el de Rocafuerte, el segundo el de García Moreno, y el tercero fue en la época del Hijo de Flores, fundado por el coronel Ángel Polibio Chávez. De tal manera que ellos combatieron con espada en mano a los liberales, que por supuesto instauraban un sistema político que el Ecuador tiene que tener conciencia de que ahora los problemas que estamos padeciendo en términos de inseguridad, y lo digo como especialista, es nada menos que el florecimiento total de ese esquema de pensamiento que comenzó con la Revolución de Alfaro. De tal manera que por lo que vamos a reseñar a continuación, también tenemos que tener conciencia de que volver a insistir en el milagro es volver a poner sobre el tapete que el Ecuador tiene que, en base a la familia, en base a la recomposición de las familias, crear un nuevo tejido social que modifique la situación que estamos viviendo. ¿Cuál es el rol protagónico de una mujer, que en este caso es la Virgen Dolorosa, en el año de 1906? Como usted lo menciona, justamente en la época de Alfaro, bueno, él falleció en el año de 1912. Entonces, en el año 1906 estaba muy fuerte quizás esta confrontación entre liberales y conservadores con un régimen liberal. Pero la Virgen Dolorosa hace este prodigio precisamente en ese momento. Si usted es tan amable, podría recordarnos cómo es el cuadro de la Virgen Dolorosa, qué tiene en sus manos, cómo es su mirada, cómo la percibe usted. La imagen de la Virgen Dolorosa ha sido muy querida, es muy querida y muy bien recibida en el Ecuador. ¿Podría graficarnos cómo es esa Virgen y cómo esa mujer realizó ese prodigio en pleno momento sociopolítico complicado, complejo en el Ecuador? Ya, sí, efectivamente el cuadro es algo precioso. Yo siempre en donde estoy pongo el cuadro de la Virgen Dolorosa, que preside todos mis quehaceres como médico y como ciudadano. Es un cuadro hermosísimo porque cuando usted lo ve yo diría, refleja una ternura, y hay algo tan especial en ese cuadro porque tenemos la imagen de la mujer que por supuesto tiene ese papel protagónico en la vida del Hijo de Dios. Entonces yo creo que el cuadro tiene el acierto de transmitirnos todo el mensaje que está detrás del protagonismo que tienen que tener las mujeres como madre, diría yo. Y tanto es así que el coronel Ángel Polibio Chávez, como yo decía, el padre de este niño que vio el milagro, es el primero que aboga porque la mujer aquí en el Ecuador tenga posibilidad de votar. Es la primera persona que enuncia la posibilidad de que la mujer tenga acceso al voto. Y por supuesto, todas estas cosas yo creo que son insinuaciones divinas, porque obviamente digamos, la destrucción del tejido social del Ecuador parte de la destrucción de esa mujer que es la Virgen, que nos enseña día a día el sacrificio que llega a las instancias máximas de admirar, por supuesto, la muerte de su hijo, y tener la conciencia de que esa muerte iba a significar la redención de la humanidad. De tal manera que es otra, yo diría, otro mensaje de el sacrificio que debemos de estar, a lo que debemos estar expuestos quienes queremos transformar nuevamente nuestro país en un país de paz. Uh-huh. Y bueno, en el cuadro de la Virgen Dolorosa, quienes lo traen a su memoria, pues por supuesto está reflejada esa fe inquebrantable, ¿no? En esa fe inquebrantable de la Virgen también tenemos las lágrimas. ¿Qué significan las lágrimas en el cuadro? ¿Por qué también están ahí y por qué significa hoy en día? Yo creo que esas lágrimas son premonitorias de, yo creo que
cuando García Moreno decide entregar el Ecuador al corazón de Jesús, estaba también abogando ante la divinidad para que el Ecuador no llegue a lo que hemos llegado ahora. Y obviamente las lágrimas, que son lágrimas que atañen a toda la humanidad, porque toda la humanidad en este momento está sumida en este colapso moral, también tiene una particular referencia a nuestro país, y yo creo que nuestro país, que pudo tener el privilegio divino de ser testigo de este milagro, es una nación en el mundo que va a convertirse en una verdadera antorcha de lo que puede significar la redención de una sociedad que está presidida por esas convicciones cristianas. Entonces, las lágrimas significan un poco una premonición de que haberse olvidado de los principios religiosos, que usted sabe básicamente lo que está en los textos religiosos, ¿no? La perdición del hombre está por la búsqueda de la riqueza, por el endioseamiento del sí mismo, el buscar todo para sacar adelante la persona individual y olvidarse de la colectividad, y estos placeres mundanos, de estas 3 cosas que asolan al mundo, de tal manera que la Virgen vierte sus lágrimas precisamente por eso, porque tiene posibilidad de ver el futuro, con su omnisciencia, con su capacidad de ver el futuro y ver lo que está aconteciendo ahora en el país y en la humanidad. Ajá. Así es, y bueno, invitándoles nuevamente a quienes traigan a su memoria pues el cuadro de la Virgen Dolorosa, pues es una madre que se le ve amorosa, quizás condescendiente con sus hijos, y también hay un corazón que está siendo traspasado por espadas y clavos que están en sus manos. Tiene en sus manos una corona de espinas, ajá, tiene los clavos, y esto también es un signo de dolor, ¿no? De expresión, al mismo tiempo yo diría de aceptación de que la vida nos compromete a veces a un sacrificio que puede ser la entrega de la vida misma, y entonces es un mensaje. En ese cuadro nosotros debemos, cada vez que lo miramos, recibir el mensaje de que, sobre todo los que tenemos esta fe, que ahora ha sido ratificada por este Papa León XIV, que es nuestro Papa, y a quien le antecedió precisamente León XIII, que era el Papa que estaba gobernando la Iglesia cuando se suscitó el milagro, y el Papa ha tenido ahora, León XIV, la posibilidad de decir: toda la humanidad está incluida. Yo oía en Radio Vaticano el mensaje del día viernes: todos estamos incluidos, y el mensaje es un mensaje de amor, de tal manera que la Virgen expresa esas 2 situaciones. Por un lado, ese rostro de ternura infinita que hace que uno se quede realmente prendado. Yo todos los días no me canso de verle a la Virgen y me quedo prendado, y me indica lo que debo hacer. Y también el mensaje de renuncia y de sacrificio. Ese mismo mensaje, que es el que nosotros encontramos en Santa Marianita, es el mismo mensaje que nosotros encontramos en la Santa de Novol, es el mismo mensaje que nosotros encontramos en el hermano Miguel, que son nuestros 3 santos. Uh-huh. Sobre todo estas 2 mujeres, la Santa Marianita y la Santa de Novol, que con su sacrificio, con su entrega, con su, yo diría, poniendo la vida misma como ofrenda a Dios, quieren una redención de nuestro país, etcétera. Muy bien. Bueno, vamos a un pequeño corte musical. Les contamos a nuestros amigos que estamos dialogando en su programa Diálogos de Esperanza con el doctor Ramiro Mosquera Chávez, quien es nieto de Jaime Chávez Ramírez, uno de los niños que tuvo la bendición de poder ser testigo del prodigio, del milagro de la Virgen Dolorosa el 20 de abril de 1906. Recientemente lo habíamos recordado a través de los medios de comunicación, a través de la devoción jesuita, y no solo jesuita, sino yo creería ecuatoriana, porque nuestras generaciones son muy, muy devotas de la Virgen Dolorosa. Así que volvemos con más información para saber cuál es el mensaje actual de la Virgencita
¿Qué ocurrió después de este prodigio en nuestro país, en el mundo? ¿Y cómo podemos no desconectarnos de este mensaje, sino más bien hacerlo presente? Volvemos en un instante más, luego de un pequeño corte musical. Hoy en Diálogos de Esperanza justamente estamos teniendo esta esperanza o tratando de evocarla, esta esperanza que emerge de la Santísima Virgen, de la Virgen de los Dolores, porque en medio de la tristeza que ella misma sufrió con su hijo acompañándola en la cruz, de que ella está también con nosotros como sus hijos en nuestras alegrías, pero también en nuestras tristezas, pero con su fortaleza y con su esperanza. Cuénteme, por favor, Ramiro, quien es nuestro invitado, el doctor Ramiro Mosquera, ¿qué ocurrió luego del año 1906? ¿Qué otros hechos se suscitaron en torno a este prodigio? Bueno, el año 2006 se cumplieron los 100 años del milagro y en esa ocasión yo estaba prestando servicios como médico en Santo Domingo, había realizado una labor social muy intensa y una periodista de la localidad me invitó a que reseñara este hecho y yo lo hice y se imprimió en una revista llamada Prisma que se editaba en Santo Domingo y en esa revista en el año 2006 yo digo que la Virgen anuncia que nuestro país iba a convertirse en un país de una violencia extrema y que esto se debía a la pérdida de valores que existían y también que la humanidad en general iba a ir hacia un camino de verdadera inseguridad como vive ahora el mundo. Y entonces la fecha en la que se publicó, 2006, no estaba en consonancia con lo que se vivía, porque mucha gente me hizo el comentario y me dijo, pero eso está totalmente errado, porque nosotros somos considerados el tercer país más seguro de América, tenemos una tasa de homicidios de 4 por 100,000 habitantes, y entonces lo que tú dices que la Virgen ha dicho está equivocado. Pero fíjese que han pasado 20 años de ese hecho y se han cumplido matemáticamente las predicciones, entre otras muchas, las predicciones de la Virgen, y es lo que ahora como país estamos sufriendo, y entonces el Ecuador entero, como decía el doctor Fierro, que era mi profesor de endocrinología, yo soy ateo, pero en la Virgen Dolorosa creo. Entonces yo creo que el Ecuador entero debería volcar sus ojos nuevamente para tener esta guía, que es una guía inspirada en la transmisión de los valores que nos hace la Iglesia Católica, porque usted ve que nuestros santos como San Francisco, San Ignacio, son ejemplos de lo que debemos tomar como línea de conducta en nuestro día a día, ¿no? El sacrificio por nuestra patria, el sacrificio por nuestros semejantes y a olvidarnos un poco de ese narcisismo que nos obliga casi a velar solo por nosotros y por tal vez nuestro medio más cercano, que son los nuestros. Pero yo siempre sostengo que cuando a Jesús le dicen, tu madre y tus hermanos te están esperando, ¿no? Él estaba predicando y él dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la palabra de Dios. De tal manera que tenemos que tener esa conciencia nuevamente para sentirnos hermanos entre los ecuatorianos y entre los seres humanos que estamos en el planeta. Debemos volver a gozar o a participar de los valores religiosos que fueron inculcados por estas personas. Ajá, y bueno, yo le consultaba también qué hechos, porque claro, sabemos que este prodigio se dio en el comedor, en la cena de 35 niños, incluido su abuelito, y qué lindo. Pero, ¿qué hechos también ocurrieron luego, proféticos quizás en otras apariciones o en otras circunstancias, para decir que la Virgen pues estaba anunciando esto? Ya, es increíble porque por ejemplo, las cuestiones yo creería que son más relevantes, se puede decir, tienen que ver con el descalabro moral. Eso es lo que la Virgen... usted sabe que cuando ocurrieron los milagros de Fátima y de Lourdes, hubieron, por ejemplo, en Lourdes 3 anuncios, ¿no? Y el tercer anuncio se postergó mucho tiempo y cuando se reveló, pues fue una situación que
que causó un poco de estupor porque no llenaba lo que la humanidad esperaba. Pero yo le digo que las predicciones de la Virgen son tan exactas, tan matemáticas, y coinciden con un momento que está viviendo el país tan especial. Nos hemos convertido en el país más violento de América y creo que ocupamos el tercer puesto en el mundo. Las primeras ciudades más violentas están aquí en el Ecuador, y entonces si es que hay una redención, como la Virgen dice que va a haber, si hay una redención mediante una conversión de los ciudadanos, un volcar el corazón nuevamente a los valores religiosos, olvidándose de ese liberalismo que enunciaba como laissez-faire, laissez-passer, quiere decir dejar hacer, dejar pasar, y privilegiar los negocios como si fueran las cosas más importantes de la vida. Nosotros tenemos que volver a ser, dice la Virgen, esa sociedad en la que tenemos no como objetivo de la vida el hacer dinero. Yo le escuchaba a una directora de la Cámara de Comercio de Quito que decía: en mi familia siempre se habló de negocios en la mesa de comida, y yo me acordaba que mi abuelo, Jaime Chávez, del Niño del Milagro, me hubiera mandado a leer y a copiar el libro de Carreño, porque se consideraba una falta de respeto esa situación. Este niño, le digo, fue un médico de profesión, pero fue llamado al servicio de la patria y fue ministro del doctor Velasco Ibarra. Como ministro de Educación construyó una cantidad de escuelas y colegios del local del Colegio Manuela Cañizares, y una infinidad de escuelas y colegios en toda la República. Fue secretario de Administración, construyó la Escuela Politécnica Nacional, que ahora es un destacadísimo instituto de educación superior, y trajo una serie de sabios que investigaron, imagínese usted, lo mismo que era la inquietud del famoso doctor Schweitzer en Europa, que se preocupó, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, hubo la preocupación de la humanidad de que habíamos adquirido el poder de destruirnos con el poder de la bomba atómica, utilizada en Hiroshima y Nagasaki, y el doctor Jaime Chávez trajo los investigadores e inició la investigación de los usos pacíficos de la energía nuclear, y ahí es donde interviene el doctor Fierro Benítez, destacadísimo médico ecuatoriano, investigando la cuestión de los isótopos radioactivos en los problemas de cáncer de tiroides, por ejemplo. Entonces, de esta manera yo quiero decirle que la inspiración que sufrió este niño cuando era un niño, y luego se convierte o se plasma en una serie de acciones tan importantes a nivel nacional, ¿no es cierto? Renunciando e incluso poniendo la cuota personal en esta situación. Obviamente tengo también el privilegio de pertenecer a la Fundación Médica Mosquera, y nosotros tuvimos a raíz de que mi padre fue el decano, 3 decanatos sucesivos, de construir la Facultad de Medicina hasta con el dinero de la familia, como nos reconocía el decano recientemente, y eso significa una obra monumental en términos de producir los médicos que necesita la patria. Por supuesto, la doctrina médica ahora también está equivocada, se ha dedicado a la medicina curativa y no a la preventiva, pero todas esas cosas hay que modificarlas para poder acceder a un país de paz. Uh-huh. Bueno, usted nos está dando clases, cátedra de toda la evolución de la historia, incluso la medicina y un poco las relaciones sociales. En todo caso, sabemos que la madre nos ama a todos sus hijos, aunque nos equivoquemos, aunque estemos en el camino adecuado o a los otros, que por supuesto también el Señor nos ama. Como ayer, no ayer, sino en días anteriores, el tema de la ovejita perdida. Entonces, igualmente una mamá ama a todos. El otro día me hacía reír un padre porque nos decía en el sermón: no hay hijo feo para ninguna mamá. Entonces la Virgencita también nos ama a todos, con virtudes y defectos. Me gustaría saber qué es lo que la Virgen Dolorosa nos dice ahora, a quienes estamos en el camino o a quienes no estamos en el camino. Hay un hecho especialísimo que yo quisiera destacarlo. En Esmeraldas había una famosa familia distinguida, los Torres, que dieron una serie de héroes liberales, y entre ellos había el doctor Concha, que es conocido como el coronel Carlos Concha, pero en realidad estudió medicina en Europa y ejerció odontología.
en Esmeraldas. Él le recibe al padre del niño Jaime Chávez, futuro visor de este Milagro de la Dolorosa, cuando era perseguido por el gobierno de Alfaro. Y le recibe a pesar de que eran enemigos, porque ambos pertenecían a dos bandos distintos, y le acoge con los términos de quién debe acoger al adversario que está siendo perseguido, derrotado. Y entonces Ángel Polibio Chávez dice: este es el único hombre que puede rescatar a nuestro país de lo que va a acontecer en el problema fronterizo con el Perú, porque usted en la pregunta anterior me decía qué anuncios concretos da la Virgen o qué predicciones concretas. Entonces Ángel Polibio Chávez cae en manos de su adversario militar, que era el doctor Carlos Concha, y él tiene una visión. Dice: este hombre es el único que nos puede salvar del problema fronterizo que teníamos con el Perú. Yo le digo que si nosotros hubiéramos optado por mantener las misiones jesuitas en el oriente ecuatoriano, esta patria que es el Ecuador no habría sufrido la mutilación del territorio nacional como hoy la conocemos, un territorio que inicialmente llegaba al millón de kilómetros cuadrados, y hoy estamos reducidos a 270,000, y es porque el ejército creado por Alfaro, al contrario de lo que puede parecer, es un ejército que ha fracasado por 125 años y ahora no tiene una doctrina adecuada para hacer frente a la situación de inseguridad que tenemos. Entonces, fíjese ahí esa predicción exacta que está recogida en los textos de la revista militar ecuatoriana, en donde el coronel Ángel Polibio Chávez, doctor Ángel Polibio Chávez, padre del niño Jaime Chávez, hace una predicción. Y esa predicción se cumple exactamente. Él dice: preferiría tener 4 sacerdotes jesuitas en el oriente que varios regimientos de militares. Y eso se cumple porque los países que tuvieron esa sagacidad pudieron conservar el territorio nacional, la integridad territorial mejor que la nuestra. Y entonces, como la oración de la Madre Dolorosa dice, hay una remisión a un sentimiento patriótico. Acuérdese que Monseñor González Suárez dice: si ha llegado la hora que el Ecuador desaparezca, que desaparezca, pero con el sable en la mano, defendiendo el territorio nacional. Esa es una verdadera postura patriótica que debió servir de ejemplo y que fue conculcada, aunque a usted le parezca increíble, aquella persona que ha pasado a la historia como defensor de nuestra integridad territorial, que es Eloy Alfaro, hizo todo lo contrario, de tal manera que ahora nosotros, los que tenemos esta fe católica, tenemos que reivindicar aquellas posturas que fueron posturas sostenidas hasta con el peculio personal de aquellas personas que supieron dar su vida, sus recursos para defender esta patria y convertirla en una patria orientada por los valores religiosos. Muchas gracias, doctor. Bueno, también recordarles a nuestros amigos, estamos evocando justamente este prodigio ocurrido en el año 1906, cuando la Virgen Dolorosa del colegio pues nos dio un testimonio de amor inquebrantable, y tomando nota de un artículo de Omnes, en la que está de la revista Omnes, escrito por el padre Juan Carlos Vázquez, dice: la Virgen Dolorosa del colegio en Ecuador se erige como un faro de fe, un lienzo que cuenta una historia de amor inquebrantable y resiliencia divina. La imagen de la Virgen Dolorosa del colegio trasciende la mera categoría de obra de arte para erigirse como un testimonio viviente de fe, una fuente de asombro y un punto focal de profunda devoción para innumerables creyentes. Su presencia no es solo la de una pintura, sino la de un símbolo venerado que ocupa un lugar único en el corazón de los fieles, particularmente en Quito, Ecuador, donde es objeto de una profunda estima y veneración. La mística que rodea a este cuadro se intensifica por el evento milagroso asociado a él, un prodigio que lo transformó de una imagen reverenciada en un poderoso emblema de intervención divina y cuidado maternal, a través de su intrincada iconografía. La pintura comunica verdades espirituales profundas y emociones intensas, estableciendo un tono de reverencia y aprecio que invita a la contemplación. Y bueno, también nos habla sobre la fe inquebrantable en la persecución. La Virgen lloró por sus hijos, también acerca de la serenidad ante el dolor. El corazón traspasado nos va describiendo cada una de ellas, y también las manos que sostienen la esperanza. Una madre
que nunca abandona. Y vamos a un segundo corte musical en su programa Diálogos de Esperanza, en donde nos está acompañando el doctor Ramiro Mosquera, nieto, por supuesto, del doctor Jaime Chávez, quien fue uno de los niños en aquella época que tuvo la gracia de ser parte de quienes estuvieron presentes en este prodigio. Nos acompaña en este caso particular el doctor Ramiro Mosquera, nieto también del doctor Jaime Chávez Ramírez, quien fue uno de los niños que a los 13 años fue testigo del prodigio de la Virgencita Dolorosa en el Colegio San Gabriel de Quito. Bueno, hemos conversado un poquito sobre el contexto histórico de aquella época, el contexto social, cómo la madre se presenta en ese momento, cómo ahora también está presente en nosotros, en cada uno de nosotros, cómo esta fe que ha sido trasladada también a través de los padres jesuitas, de la congregación jesuita, que ha luchado por muchos siglos para mantenerse en nuestro querido Ecuador, y que claro, el cuadro de la Virgen Dolorosa, al menos en nuestros abuelitos, es muy común. Yo recuerdo la casa de mis abuelitos siempre con la Virgen Dolorosa, mi papá siempre la tiene, a la Virgencita Dolorosa también, muy cerca de él. Es una fe muy, muy radicada en nuestro Ecuador, que nos brinda en medio del dolor esperanza, que nos sostiene, que como la madre que estuvo al pie de la cruz, también en medio del dolor pues está parada, está de pie, está fuerte, está silenciosa. ¿Qué nos puede decir usted hoy en día en esta realidad que vivimos, que ya la ha detallado un poquito más, pero todo terminará en la tristeza, en la pena, o habrá una renovación? No. Acabamos de tener, y eso es por la Fundación Médica Mosquera, que está presidida por el doctor Eduardo Mosquera Benalcázar. Tuvimos este sábado una misa en conmemoración precisamente del 20, a pesar de que ya habían transcurrido unos días, y esas son las acciones que valen tener presentes, porque él fue el gestor, yo diría, del 70% del templo que está ahí, que debería ser un verdadero monumento nacional. Yo tuve la oportunidad de hablar con unos turistas norteamericanos y se quedaron impresionados cuando les relaté el hecho, de tal manera que tenemos que tener en cuenta eso, que las acciones individuales que se ejecutan con esa vocación, con ese amor, ese servicio, pueden redundar en una transformación total. Y yo le quiero recordar que, por ejemplo, en el Japón, los japoneses que tienen una formación desde que son niños para que no se vuelvan dogmáticos en cuanto a la religión, muchos de ellos preferían ir siempre a los servicios religiosos oficiados por los padres jesuitas, porque decían que en los gestos de los padres, en la posición corporal de los padres, se revela esa actitud mística, esa actitud de entrega que nace de los retiros que están presididos por San Ignacio, ¿no es cierto? Y eso es lo que me ha servido también en mi vida personal. Cuando yo me gradué de médico, mi padre, que era un hombre muy, muy rico, me construyó una clínica en la avenida Los Iris, aquí en Quito, y llegó un momento en que me dijo: hijo, la clínica está terminada, y yo le dije: padre, nunca voy a ir allá, y nunca fui. Y fui a Santo Domingo y busqué la cooperativa más pobre que tenía el Ecuador en ese entonces, y presté mis servicios como médico 30 años en esa cooperativa, y tuve la visita de periodistas que me dijeron: vea, se habla tanto de su servicio, usted no cobra nunca una consulta, y me hicieron artículos de prensa en que les titularon de distinta manera. Uno de ellos dijo: es el médico de los más pobres, que es el mismo título que le dieron al doctor Gregorio Hernández de Venezuela, que ahora es considerado un santo por la Iglesia Católica. Y entonces la mística que se necesitó para estar en ese sitio donde no solo como médico, sino haciendo un servicio que a veces suponía recoger 50 carretillas de lodo en una noche, porque eso era lo que los camiones trasladaban a la carretera, el recoger agua para poder seguir prestando servicios de agua que quedaba a la distancia del centro médico, el no recibir una ayuda económica, sino con los escasos medios a dar la atención, pero eso me llevó a realmente comprender qué es lo que está detrás del mensaje que nos inculcaron en la iglesia con la imagen de San Ignacio,
San Francisco, etcétera. Y llegó un momento en que el último paciente mío, que era un vendedor de periódicos, me dijo: doctor, yo he llegado a quererle a usted más que a mi padre, porque he visto que usted no hace distinción entre los que tenemos y los que no tenemos, nos atiende por igual. Y recibí a una señora que me dijo: me acaban de diagnosticar un cáncer de seno en Solca, en Guayaquil, y yo quiero que me tome la presión un mes, porque el médico allá me encuentra que me cambia la presión a cada rato, pero yo no tengo para pagarle. Yo le dije: no se preocupe, venga aquí, yo le tomo sin ningún problema. Y ella tiene el diagnóstico y yo tengo la historia clínica, que es del Solca, en Guayaquil. Se le diagnostica un cáncer de seno con el tipo de células cancerosas, y finalmente ella regresa con el reporte de la tensión arterial que la había tomado durante un mes. Le vuelven a hacer la biopsia y el reporte de la biopsia dice: no se observan células cancerosas, es decir, una curación milagrosa de cáncer. Hace un momento usted me decía cuáles son los hechos concretos. Esos hechos concretos son esos, el ver cómo esta señora prácticamente se curó milagrosamente de un cáncer por obra e intercesión de la Virgen. Y yo mismo le cuento que me dispararon 3 tiros con un arma de 9 milímetros, y extraordinariamente ninguno de los proyectiles explotó, de tal manera que yo en este momento no debería estar aquí sentado hablando de este tema, porque esa arma disparada a 3 metros de distancia es para que a uno le divide el cuerpo. Cuando vino la pandemia, yo tuve la oportunidad de recoger perros, gatos y alimentar a los gatos, y lo hacía con 50 centavos que reservaba para mi comida diaria y 50 centavos que donaba a los venezolanos, etcétera. De tal manera que yo digo, la Virgen me ha orientado en 3 situaciones. Estuve en los patrullajes contra el enemigo en la frontera, y ahí me salvó la vida cuando era un teniente paracaidista. Estuve cuando mis compatriotas fueron a España, y me sumé a los migrantes y estuve cortando uvas, recogiendo manzana, y vi la tragedia de las familias que habían abandonado hijos, etcétera, aquí en el Ecuador, y de alguna manera pude consolar y aportar. Y luego estuve en el COVID, en donde tuve la oportunidad de ver a colegas míos que fallecieron, y de todos esos hechos, fíjese, aquí estoy con vida, y eso creo que lo debo a la Virgen Dolorosa. Ahora, ¿qué recuerdo tiene de su abuelito cuando le contaba esta historia, o cómo llegan a su memoria los recuerdos compartidos? Le agradezco infinitamente esa pregunta, Valeria, porque el recuerdo que tengo de mi abuelo es de un ser excepcional, realmente excepcional. Es decir, era una persona que tenía desde la posición corporal de tal manera que infundía un respeto solo con verle. Yo a veces... dicen que los samuráis japoneses eran así, que a veces desarmaban al enemigo solo con la presencia física. Mi abuelo era un ser transparente, extraordinario, en sus gestos, la forma en cómo conducía. Acuérdese, él tenía algunas propiedades rurales, algunas haciendas, y nos íbamos de vacaciones. Me llevaba a mí por ser buen alumno del colegio, y en las tertulias de la noche, porque no había en ese entonces televisión, no había radio, entonces él contaba las anécdotas de su padre en las luchas liberales, las anécdotas de él como gestor o actor político, y en todas esas cosas nunca vulneraba la susceptibilidad de nadie, ¿sí me entiende? Tenía un respeto inmenso, y yo le diría que solo con verle a él le inspiraba a uno. Físicamente era muy distinto, porque obviamente pertenecía a una familia de una raigambre que tiraba más hacia la herencia española, pero en la fotografía del milagro se lo ve un niño muy apuesto, pero en fin, esa es la imagen que tengo de él. Y lo más importante, que él escribe sobre su concepción de Dios, que está en la biografía escrita por mi tía, cuáles son, que él connotaba acerca de Dios, y es una doctrina tan inspiradora, tan pura, tan elevada. Le considera a Dios en unos términos que yo nunca había visto en ningún otro predicador, etcétera, que son inspiradores realmente. Uh-huh. Bueno, estamos por concluir este programa Diálogos de Esperanza, en este día viernes. Queremos agradecerle al doctor Ramiro Mosquera, nieto también, por supuesto, de uno de los niños que pudo
ver el prodigio de la Virgen Dolorosa. Así que le agradecemos muchísimo, justamente nieto del doctor Jaime Chávez Ramírez. Gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje último para ya despedirnos de nuestra querida audiencia? Sí, el mensaje último sería: el Ecuador tiene que tener confianza absoluta de que nosotros vamos a salir bien librados de esta situación, que esto es nada más algo transitorio que nos va a obligar a meditar sobre lo mal que hemos conducido nuestros pasos, tanto desde el punto de vista de la familia como de la nación completa, de la patria ecuatoriana, volver a ese hombre inspirador que es el hombre que entrega su vida, el doctor Gabriel García Moreno, a ese hombre que era González Suárez, que en un momento dice: he perdido toda mi dentadura porque la he utilizado en comprar los libros con los cuales he redactado la historia del Ecuador de González Suárez, el hombre que estudiaba bajo el farol porque su madre era una persona muy pobre, pero que a pesar de su pobreza supo levantarse de esa pobreza y convertirse en uno de los intelectuales más poderosos del país. Por supuesto, de Jaime Chávez, de Ángel Polibio Chávez, figuras epónimas de esta patria, y esos son los verdaderos héroes. Bueno, muchísimas gracias por darnos este recordatorio de la fase histórica, política, social de nuestro querido Ecuador, en donde el rol de la Virgen María, de la Virgen de los Dolores, pues está presente, ha estado presente y continúa estando presente en nosotros. Esa madre que, pese al dolor, pese a las situaciones complejas que se presentan en la vida, pues nos sigue dando aliento, esperanza, confianza, ternura, compasión, y también nos está posiblemente pidiendo algo a cada uno de quienes estamos escuchando este programa. Que la Virgen Dolorosa sea quien nos acompañe el día de hoy y que nos sostenga en nuestros momentos difíciles y nos acompañe también en nuestras alegrías. A ella nos encomendamos ahora, y le agradecemos nuevamente. Encomendamos nuestro programa, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra sociedad en general, para que sea ella quien nos guíe, nos sostenga como buena mamá que es. Muchísimas gracias. Gracias.